Bueno, entonces en este ratico que vamos a compartir, vamos a tratar el caso clínico número 9 que trata de las encefalopatías. Vamos a llevar el siguiente orden. Vamos a hablar pues, de una pequeña introducción. Vamos a hablar del síndrome de Otara, de West, de Dravet y de Panayotopoulos, que son las 4 respuestas que se nos presentan en el caso clínico, y de cada uno de ellos vamos a tratar la epidemiología, la historia, la Perdón, etiología, la qué clínica. pena. Dime. Me acabaron de decir que Marcela y Diana ya se van a conectar, que es que están en otra reunión. Listo. Entonces, si quieres, espérame, les digo pues si esperas o... Claro, sí, no hay problema. Ah, no, que ellas, que es que no saben cuánto se demora la reunión, entonces que ellas ahorita se conectan, entonces puede seguir. Tranquila. Muchas gracias y qué pena. Dale, no, a ti, muchísimas gracias. Entonces, en este ratico vamos a hablar de cada uno de estos síndromes: la epidemiología, la historia, la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y decidí dejar el caso clínico al final para que ya entre todos lleguemos a la conclusión de cuál sería la respuesta más adecuada para esto. Bueno, entonces empecemos. Como vamos a hablar de encefalopatías epilépticas, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una epilepsia. Entonces, la epilepsia como tal es una enfermedad del sistema nervioso central que se manifiesta en forma de crisis que son inesperadas y espontáneas, y que van a estar desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva que se presenta, digamos, en un grupo de neuronas que están hiperexcitadas. Bueno, entonces dentro de los síndromes que vamos a tratar, 3 de ellos pertenecen a las encefalopatías epilépticas determinadas genéticamente. Este es un grupo de síndromes epilépticos que se caracterizan por un deterioro cognitivo que va más allá de lo que nosotros esperaríamos y que se da y pues está ocasionado por la actividad epiléptica. Cabe resaltar que en el año 2017 la Liga Internacional contra la Epilepsia les generó una subcategoría que se llama encefalopatía epiléptica del desarrollo, que como tal entonces engloba todos estos síndromes que van a generar alteraciones progresivas de la función cerebral ocasionadas por la actividad eléctrica cerebral anómala. Entonces, estos síndromes van a compartir ciertas características. Entonces, entre ellas está la resistencia farmacológica grave, el electroencefalograma va a estar profundamente anormal, tiene un inicio en la niñez temprano, tiene un deterioro cognitivo y un fenotipo variable que ya lo vamos a ver a través de que vamos hablando sobre cada uno de los síndromes. Y la resonancia magnética del cerebro usualmente es normal. Bueno, dentro de estos síndromes que tenemos está el síndrome de Otara, la encefalopatía mioclónica temprana, la epilepsia focal migratoria de la infancia, el síndrome de West, de Dravet, el de Lennox-Gastaut, entre otros. Como podemos ver, 3 de ellos, 3 de los que encontramos en el caso clínico, pertenecen a esta clasificación de encefalopatías epilépticas determinadas genéticamente. Bueno, entonces ahora les traje una tablita del artículo de las encefalopatías determinadas genéticamente, donde nos muestran cuáles son las alteraciones genéticas. Se las traje antes de iniciar con cada uno de los síndromes, con el fin de que pudieran observar que son muchos los genes que se han asociado a este tipo de síndromes y que presentan pues anomalías y que me pueden desencadenar cada uno de los síndromes. Y también que resulta particular observar que, por ejemplo, los síndromes que vamos a tratar en este momento, el síndrome de Otara, el síndrome de West y el de Dravet,
comparten ciertos genes, como es el GAPRA1 y el STXBP1. Sin embargo, pues a medida que vamos hablando, yo les voy a decir cuáles son como los más frecuentes y pues la alteración que ocasiona. Vamos a empezar entonces a hablar del síndrome de Ohtani. El síndrome de Ohtani como tal entonces es una encefalopatía, también se denomina encefalopatía epiléptica de inicio precoz y se caracteriza por unos espasmos y unas crisis epilépticas que son intratables y un tratado electroencefalográfico que es de brote supresión. Y esta es una de las más graves y presenta un retraso psicomotor muy severo en los niños. Entonces, en cuanto a la epidemiología, fue difícil encontrarla, sin embargo, según el autor Víctor, que escribe el artículo de encefalopatía epiléptica infantil temprana, este artículo, digamos que no es tan actualizado, es del año 2011, nos presenta unas estadísticas japonesas donde se destacan que entre 2.378 casos de pacientes con epilepsia en población menor de 10 años, el 0.04% corresponde al síndrome de Ohtani. Bueno, en cuanto a la historia, este síndrome fue descrito por primera vez en 1976 por el doctor Otara y colaboradores, donde él describe el trazado electroencefalográfico y la encefalopatía epiléptica infantil temprana. Lo describe entonces como un gráfico de descarga de paroxístico, de un trazado que se presenta de forma paroxística y luego es seguido de una supresión. Finalmente, en el año 1987, Clark confirma este síndrome mediante el estudio de 11 pacientes. Y en el año 2001, la Liga Internacional contra la Epilepsia lo incluye dentro de las encefalopatías epilépticas. Bueno, en la parte superior, no sé si de pronto ven mi cursor, el logotipo que están observando pertenece a la Liga Colombiana contra la Epilepsia, que es la sede central que se encuentra en Bogotá y que fue fundada en el año 1979 y se dedica a brindar apoyo a las personas con epilepsia. Y el logotipo inferior pertenece a la celebración del Día Internacional de la Epilepsia, que se empezó a celebrar desde el año 2015, el segundo lunes de cada febrero. Bueno, ahora, en cuanto a la etiología del síndrome de Ohtani es muy variable. Tenemos mutaciones genéticas, malformaciones cerebrales corticales y trastornos mitocondriales. Sin embargo, resalta que la mayoría de los pacientes con síndrome de Ohtani van a tener mutaciones en el gen STXBP1. Este gen va a codificar para la proteína sintaxina 1. Esta proteína permite que se dé la fusión entre las vesículas sinápticas y la membrana plasmática presináptica, y así se pueda generar la liberación de los neurotransmisores hacia el espacio presináptico. Aunque no se conoce con exactitud qué es lo que desencadena este síndrome, sí se ha podido identificar que estos pacientes presentan esta alteración en esta proteína, generando entonces una alteración en la liberación de los neurotransmisores. Bueno, en cuanto a la clínica, va a ser muy característico que tiene un inicio a una edad muy temprana, inferior a los 3 meses. Incluso algunos niños inician con el síndrome o con las convulsiones al primer día de vida o a las semanas, y generalmente son niños que primero presentan un pobre reflejo de succión, luego presentan una hipotonía generalizada que va a estar seguida de las convulsiones epilépticas. Bueno, las convulsiones en estos pacientes son tónicas y cortas, pero son muy frecuentes y característicamente se presentan tanto en vigilia como en sueño. En algunos pacientes, más en el 30% de los casos, se puede presentar una crisis motor focal generalizada tónico-clónica. Bueno, acá entre paréntesis, como para recordar un poquito, les recuerdo que
cuando hablamos de espasmos tónicos, estamos hablando de espasmos que son de rigidez muscular y que afectan la espalda, los brazos y las piernas. Mientras que cuando hablamos de las mioclónicas, que ya las vamos a mencionar en los otros síndromes, van a ser movimientos espasmódicos que son breves y son repetitivos, son más como sacudidas de brazos y piernas. Y las tónico-clónicas, digamos que son las más graves y que generan, son muy intensas y que van a generar rigidez y sacudidas. Bueno, y en las tónico-clónicas, característicamente hay una pérdida del control de esfínteres. Bueno, entonces, el trazado electroencefalográfico que ustedes están evidenciando ahí es el trazado que les mencionaba anteriormente, donde se presenta un patrón de paroxismo y de supresión, que es constante y que se presenta tanto en el sueño como en la vigilia. Y durante los espasmos tónicos, en la imagen A, ambas electroencefalografías son del mismo paciente. En la imagen A se puede evidenciar el trazado, pero en vigilia. Entonces se ve el trazado tanto paroxístico como de supresión. Mientras que en la imagen B se presenta, es en el mismo paciente, pero en el sueño, donde hay una disminución de la amplitud de la actividad y digamos que la actividad va a ser más rápida en este caso. Bueno, espérenme que me cargue. Acá les traje un videito que me pareció muy chévere. No tiene sonido, pero es para que miren. Se observa cómo el niño está tranquilo, presenta los espasmos e inmediatamente, si ustedes observan en el trazado, se puede observar cómo hay un cambio en el trazado y se observa el trazo que es característico del síndrome de Otara, que es en paroxístico y supresión seguidos. Bueno. En cuanto al diagnóstico, entonces la historia clínica es importante. El inicio. Sí, claro. A mí no me reprodujo el video. No, ay, perdón, espere, yo lo dejo otra vez. No sé si fui la única o me pasa si quieres el link por el chat, yo lo pongo, porfis. Gracias. Claro que sí, espérenme unos segundos de los pasos. Yo se los puedo entregar. Bueno, se los voy a colocar por acá por el chat por si alguno no le reprodujo para que pueda visitarlo. El video fue tomado de un canal que les va a aparecer ahí. En ese canal aparecen varias videos donde se toman electroencefalografías. Está muy chévere para que lo puedan ir mirando. Listo. Voy a continuar entonces. Igual si cualquier cosa me van diciendo, si de pronto no entienden algo, lo resolvemos entre todos o miramos. O si voy muy rápido, cualquier cosa me dice. Bueno, entonces para el síndrome de Otara es importante. Dime. ¿Puedes de pronto volver a explicarlo, el patrón de paroxístico y supresión que decías en el encefalograma? Claro que sí. Vale, es más. Si ustedes ven, en este patrón se va a presentar como una especie de ondas. Espérenme que el internet es un poquito lento y me estoy devolviendo para la imagen para que lo vean. Digamos que, como hablábamos, los espasmos en estos pacientes van a ser, digamos, son espasmos que aparecen de forma súbita y luego se genera como un espacio donde hay una supresión de estos espasmos. Entonces el patrón en la electroencefalografía se ve como, si ven, digamos que la imagen A es la más clara, donde ustedes ven que la línea no es como tan intensa, no tiene quiebres como tan intensos y de un momento a otro presenta ese paroxismo, o sea, de una aparición súbita, estos gráficos que presenta las puntas, pues,
acá y luego vuelve y se suprime y vuelve y empieza. Entonces, lo que les mencionaba, en estos pacientes esos espasmos, digamos que son muy cortos, son en espacios breves, pero finalmente van a ser muy frecuentes. O sea, son muy breves, pero muy frecuentes. En uno de los libros mencionaban que estos pacientes podrían llegar a tener de 10 convulsiones al día e incluso hasta 300 convulsiones al día. Digamos que es una encefalopatía de muy mal pronóstico, la mayoría de los pacientes fallecen y es por esto, porque aunque los espasmos son muy cortos, son todo el tiempo, o sea, son consecutivos y por eso se presenta el patrón de paroxismo-supresión. Andrés, ¿te queda claro o intentamos de otra forma? Hola. Bueno, voy a continuar si algo me dice. Y vamos por acá. Entonces, digamos que la historia clínica es muy importante porque estos pacientes, la presentación va a ser de un inicio temprano, pero como pudimos ver al inicio, son muchos los síndromes que se parecen, entre ellos van a ser sus diagnósticos diferenciales. Y como mencionamos al principio, la resonancia magnética podría ser anormal, pero también podría ser normal. Lo mismo que la tomografía axial computarizada cerebral podría ser normal. Entonces, digamos que no son como decir que yo tomé la resonancia magnética, salió normal y entonces ya me quedo tranquilo porque el paciente no tiene nada. No podemos pues como decir eso porque no sabemos, puede ser normal como puede ser anormal. Digamos que también el electroencefalograma es como más específico, pero no siempre va a presentar las alteraciones en el trazado. Podría ser en un inicio normal. Entonces hay que estar pendientes como a esto, de que los estudios podrían en un inicio ser normales y luego pues presentar las alteraciones. Pero el electroencefalograma nos va a permitir de una forma más clara distinguir entre todos los trazados para distinguir entre los síndromes que vamos a revisar a continuación. Y ya los estudios genéticos pues van a ser mucho más específicos. En cuanto al diagnóstico diferencial, aunque los otros síndromes como el de West, el de Dravet también podrían confundirse con el síndrome de Ohtara, es la encefalopatía mioclonal la que más se parece al síndrome de Ohtara. Esta va a tener como diferencia, entonces que como recordamos pues lo que les mencionaba ahorita, el síndrome de Ohtara va a ser más con espasmos tónicos. En cambio, en la encefalopatía mioclónica, los espasmos son mioclónicos y con frecuencia presentan crisis motoras parciales y no generalizadas como en el síndrome de Ohtara. Y el patrón electroencefalográfico es igual, o sea, es supremamente parecido, pero va a diferir, es que en este se va a presentar en la etapa del sueño, pero no en la de vigilia. Recordemos que en el síndrome de Ohtara se presentan ambos, tanto en el sueño como en el de vigilia. Realmente, estos pacientes no responden al tratamiento. Digamos que en estos pacientes se pueden utilizar carbamazepina y estos fármacos que se utilizan, los anticonvulsivantes, pero estos pacientes no responden fácilmente al tratamiento y tienden a morir a edades muy tempranas. Y finalmente, quienes sobreviven, digamos que estos pacientes presentan un retraso psicomotor severo, alteraciones en el desarrollo, en el lenguaje y, como les digo, son pacientes que normalmente fallecen a edades muy tempranas. Sin embargo, en caso de que se presenten alteraciones o malformaciones cerebrales, pues está indicada la cirugía en caso de que se presente. Bueno, en cuanto al síndrome de West, voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible porque pues ya lo habíamos visto inicialmente. Uno de nuestros compañeros pues lo había expuesto, lo expuso muy bien y fue pues amplia la información. Bueno, entonces recordemos que este también se conoce como espasmos infantiles y es un trastorno que está relacionado con la edad.
y que generalmente ocurre durante el primer año de vida. Sin embargo, la Liga Internacional de la Epilepsia nos define que no se limita al primer año. Quiero pues como hacerles la aclaración, porque sí se mencionaba que en algunos casos se podría presentar incluso hasta los 14 años de vida, siendo pues la presentación antes del primer año de vida la más frecuente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el último reporte, que fue de junio del 2020, nos presentan un número de casos de 14 entre el año 2016 y 2020 con una prevalencia del 0.25% en la actualidad. Y a nivel mundial se define que de 10.000 recién nacidos vivos, aproximadamente de 2 a 5 de ellos van a presentar el síndrome de West, con un leve predominio hacia el sexo masculino, con una relación de 1.5 a 1 con respecto a las mujeres. Bueno, en cuanto a la historia, entonces recordemos que fue el doctor William James West quien hace la descripción de este síndrome a partir de la observación de su propio hijo de 4 meses de edad que presentaba la alteración y publica las observaciones que él hace en la revista The Lancet en 1841. Solamente hasta 1952 Gibbs hace la descripción del patrón electroencefalográfico que corresponde a las arritmias, y en el año 1960, en el 9º coloquio de Marsella, se reconoce, pues se le da el opónimo de síndrome de West. Bueno, en cuanto a la etiología, es muy variable. Como ya habíamos visto anteriormente, puede ser de un origen criptogénico o sintomático. El término criptogénico ya está entrando en desuso debido a que es idiopático. Diferente con el sintomático es que presenta un desarrollo anormal desde antes del inicio del síndrome como tal. Dentro del sintomático, entonces tenemos que pueden haber alteraciones prenatales, perinatales, postnatales, genéticas y metabólicas. Dentro de las prenatales resaltan los tóxicos, los accidentes cerebrovasculares y la hipoxia. Dentro de los perinatales y postnatales están las hipoglicemias, las hemorragias, los traumatismos y las infecciones del sistema nervioso central. Y en cuanto a las genéticas, tenemos alteraciones o mutaciones en los genes ARX, DKL5 y FOXG1, que vienen siendo pues como los más frecuentes. Y a nivel metabólico, entonces también pueden estar las enfermedades mitocondriales, las hipoglucemias neonatales. Bueno, sin embargo, se ha tratado de explicar por qué se ocasiona este síndrome y se ha llegado a ciertas hipótesis que son las siguientes. Entonces, se ha observado que en los pacientes con síndrome de West hay una pérdida de las interneuronas que se da debido a la expresión del gen HomeoBox, que está ligado al X, lo que le explicaría en cierta forma la predilección hacia el sexo masculino. Y esto va a ocasionar una pérdida de la inhibición. Y también, entonces, se ha identificado que en estos pacientes hay un aumento de la hormona liberadora de corticotropina y también del ácido N-metildeaspartático, el NMDA, lo que genera un aumento en la excitabilidad neuronal, que podría pues llegar a explicar por qué se presenta el síndrome. Bueno. Bueno, entonces, en cuanto a la clínica, el inicio, como les había mencionado al principio, lo más frecuente es que se presente antes del primer año de vida, teniendo un pico de presentación entre los 4 y 7 meses de edad. Va a tener una triada característica, que son unos espasmos que se presentan como contracciones repentinas y breves que se presentan en el cuello, en el tronco y en las extremidades. Estos espasmos se presentan en flexión o extensión o en ambos y son abruptas y son tónicas, como les había mencionado, de los miembros, del tronco y del cuello.
tienen una intensidad que es progresiva y con una disminución gradual, que se conoce como creciendo y decreciendo. Y la duración puede ser de minutos a 1 hora. Lo mismo que en el síndrome de Otara, digamos que los espasmos son cortos, pero son frecuentes, o sea, perduran en el tiempo. Bueno, y estos pueden ir acompañados con otra sintomatología como el llanto, gritos y también a desviación ocular o modificaciones en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. En el trazado electroencefalográfico de estos pacientes, que ya les había mencionado, es la ipsarritmia se define como un trazado caótico, desorganizado, con unas ondas lentas de gran amplitud y espigas multifocales. Entonces, como pueden ver en este trazado, no es como en el síndrome de Otara que se presentaba como el paroxismo y luego se suprimía y volvía y empezaba, sino que si ustedes ven, la imagen es caótica totalmente, no sigue un patrón y simplemente está desorganizada. En estos pacientes también podemos observar retraso o detención en el neurodesarrollo. No necesariamente tiene que estar presente, pero pues forma parte de la sintomatología de los pacientes. Este síndrome puede evolucionar al síndrome de Lennox-Gastaut, que luego más adelante vamos a mencionarlo por encima. Bueno, en cuanto al pronóstico, a ver, van a haber unos factores que van a ser desfavorables y que nos van a llevar a pensar que probablemente esos pacientes no tengan una buena mejoría. Entonces, es que pues los episodios convulsivos se presenten antes de los 3 meses de edad, que presenten varios tipos de crisis, que el electroencefalograma persista de forma normal, que la resonancia magnética cerebral sea normal desde un inicio y que la duración de la terapéutica sea prolongada. Entonces, como son enfermedades, digamos, no tan frecuentes, hace que en estos pacientes el diagnóstico y el tratamiento no sea el más oportuno y no sea el más adecuado. Y eso hace que se genere pues un mal pronóstico para ellos. A pesar pues como de que se les haga un buen tratamiento, se estima que cuando el paciente tiene, cuando son criptogénicos, el 54.3% de ellos va a tener una evolución favorable. Pero cuando son pacientes que son sintomáticos, solamente el 12.5% va a tener una evolución favorable. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Bueno, no, ahorita. En cuanto al diagnóstico, no voy a repetir pues como en cada uno de los síndromes porque para todos básicamente la tomografía, la resonancia magnética son importantes. En este caso, la historia clínica del paciente resulta relevante, los antecedentes familiares y un registro detallado del neurodesarrollo del paciente, porque como mencionamos, en ellos se presenta un deterioro o una detención del neurodesarrollo. Y ya pues estudios metabólicos, genéticos, para descartar pues patologías mitocondriales y todos estos estudios, porque como vimos tienen una etiología muy variable. Entonces, eso hace que requiera pues de varios estudios para llegar al diagnóstico. Su diagnóstico diferencial entonces es el síndrome de Otara o el Lennox-Gastaut. Y en estos pacientes hay algo importante, y es que cuando ellos consultan por primera vez, los espasmos que ellos presentan tienden a confundirse con cólicos o con reflujo gastroesofágico. Entonces, se hace importante diferenciar entre estas dos patologías, que evidentemente pues el síndrome de West va a ser mucho más grave que un reflujo gastroesofágico. Bueno, en cuanto al tratamiento, la administración de ACTH hace que sea la principal línea de tratamiento para estos pacientes, ya sea natural o sea sintética, porque esta va a disminuir la hormona liberadora de corticotropina, que como les había mencionado en la fisiopatología, esta se va a encontrar aumentada. Entonces, en el estudio
que nos mandó la profesora cuando el compañerito expuso, mencionaban algo importante, y es que no necesariamente se tienen que utilizar dosis altas. De hecho, se recomienda utilizar dosis bajas de ACTH para disminuir los eventos adversos, porque este nos puede producir irritabilidad, infecciones orales aptas o hipocalcemia. Y no se ha demostrado pues, que haya un mejor rendimiento si se da a dosis altas. La vigabatrina también forma parte de la primera línea de tratamiento para estos pacientes, y esta va a hacer una inhibición irreversible del ácido gamma-aminobutírico, lo que va a generar consecuentemente un aumento del GABA y va a suprimir las convulsiones en los pacientes. Sin embargo, mencionaban en uno de los artículos que leí que el ACTH es costosa y de pronto no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tratamientos, así que se puede utilizar el valproato de sodio o el levetiracetam. Hay algo, y es que algunos estudios dicen que, por ejemplo, la dexametasona o la metilprednisolona podrían surtir efectos. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para generar como la recomendación de utilizar estos, y por eso no se recomienda el uso de estos medicamentos en estos pacientes. Bueno, ahora vamos a tratar del síndrome de Dravet, que también se conoce como la epilepsia mioclónica grave de la infancia. El síndrome de Dravet es una forma muy severa de la epilepsia, es de origen genético y se asocia al inicio en la infancia. Además, se observa retraso en el desarrollo cognitivo y tienen problemas pues, de aprendizaje y falta de coordinación en los movimientos y alteraciones en la conducta. En cuanto a la epidemiología, su incidencia es de 1 a 20.000 o de 1 a 40.000 nacidos vivos a nivel mundial, y tiene una prevalencia del 7% de las epilepsias que se presentan en menores de 3 años. Este síndrome va a afectar tanto a hombres como a mujeres de forma pues igual. Bueno, el síndrome de Dravet fue descrito en 1978 por la doctora Charlotte Dravet. En el año 1985 fue incluido dentro de las encefalopatías epilépticas del desarrollo por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y en el año 2001 se encontró la asociación en la mutación del gen SCN1A. Bueno, en cuanto a la etiología y la fisiopatología, entonces el gen más prevalente en este síndrome va a ser las mutaciones en el SCN1A, y este gen está en el cromosoma 2 y va a codificar para la subunidad alfa 1 de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que hace que sea clasificado como una canalopatía. Recordemos que la subunidad alfa 1 va a ser necesaria para el correcto funcionamiento de la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Entonces, esta alteración en este gen hace que se genere daños o alteraciones en la transmisión del impulso nervioso. En cuanto a la clínica, se presentan niños menores de 1 año que en un inicio son normales, pues no presentan ningún tipo de alteración, tienen un desarrollo normal y hasta que se presenta el síndrome. Entonces, característicamente, la primera convulsión es muy prolongada, dura más de 20 minutos y se ve desencadenada por fiebre, por la vacunación en el primer año y por baños calientes. Luego de esto, los pacientes presentan convulsiones febriles típicas y atípicas después de la primera convulsión, y luego van a presentar crisis mioclónicas focales o generalizadas. También pueden presentar crisis hemiclónicas o tonicoclónicas generalizadas, que van a estar estimuladas por estímulos táctiles, auditivos, visuales, o lo que habíamos mencionado por la fiebre pues, o la hipertermia. También pueden ir asociadas con hipotonía, ataxia o incoordinación.
se genera una alteración en el neurodesarrollo del 1er al 5.º año de vida. Bueno, en cuanto al trazado electroencefalográfico, vamos a encontrar que estos pacientes presentan en un inicio es normal, lo que de hecho en todos mencionan que podría ser el trazado electroencefalográfico normal en un inicio. Pero característicamente estos niños no presentan alteraciones en un principio y luego empiezan a tener ondas que son en espiga o poliespiga o punta, que van a ser generalizadas y que tienen un predominio parietocentral. Igual que en los otros síndromes, se pueden realizar resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis genéticos moleculares para llegar al diagnóstico. Bueno, el tratamiento se sugiere entonces que se minimicen todos estos estímulos que pueden desencadenar los episodios, como son baños de agua caliente, ejercicios extenuantes o lo que sea, o sea, cualquiera que sea el estímulo que le está ocasionando el episodio al niño, hay que tratar pues como de quitarlo. Y para el tratamiento se puede utilizar ácido valproico, clobazam, tiopiramato o levetiracetam. Bueno. Los síndromes que les expuse anteriormente, el síndrome de Otara, el síndrome de West y el síndrome de Dravet, pertenecen a la clasificación que les mencioné al principio de las encefalopatías epilépticas del desarrollo. El síndrome de Panayotopoulos no pertenece a esa clasificación. Esta es una epilepsia occipital que es benigna, y se presenta a una edad temprana y se va a caracterizar por síntomas autonómicos principalmente, el vómito, y va a presentar crisis parciales motoras que ocurren generalmente durante el sueño. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial afecta alrededor del 6% de todos los niños que presentan convulsiones. Bueno, el síndrome de Panayotopoulos fue descubierto en 1982 por Gaustaud, quien describió en 3 pacientes un trazado electroencefalográfico distinto que él definió como epilepsia parcial occipital y que era caracterizado por crisis autonómicas. Finalmente, en el año 1989, Panayotopoulos describe como tal toda la sintomatología y la semiología de este síndrome. Y en el año 1999, la Liga Internacional contra la Epilepsia hace la clasificación por aparte de los otros síndromes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, igual que en los anteriores, pues no se conoce con exactitud qué es lo que ocurre, pero sí existen pruebas en los experimentos con animales que han demostrado que las descargas eléctricas que se producen en estos pacientes se generalizan en el sistema límbico, en la ínsula y en las regiones frontales, y que van a estar influenciados por el hipotálamo. Y recordémoslo que este va a ser el principal centro regulador del sistema nervioso autonómico, lo que nos especifica por qué es que se presentan las crisis autonómicas. Entonces, en cuanto a la clínica, la presentación clínica del síndrome se va a dar entre los 6 a los 8 años. Sin embargo, tiene una desviación estándar entre el primer año de vida hasta los 12 años de vida. El antecedente familiar se presenta en un 40%, en el resto de los pacientes es de no. Los síntomas autonómicos, entonces, el paciente clínicamente va a empezar con palidez, va a tener miriasis, va a tener un enrojecimiento facial, puede tener tos y puede tener incontinencia esfinteriana o irregularidades respiratorias. En ese momento el paciente está consciente mientras se está presentando esa sintomatología. Finalmente, llega un periodo de pérdida de la conciencia que va acompañado de desviación ocular lateral, que también se puede acompañar de desviación cefálica y que puede ir acompañado de vómitos
y pueden presentar también mioclonías que pueden ser palpebrales o hemifaciales. Luego el paciente va a presentar un estado que puede ser tanto de quietud como de irritabilidad. Y finalmente van a presentar las convulsiones, que van a tener una duración larga, que va de 5 a 10 minutos. Y presentan entonces el estatus epiléptico parcial y algunas secundariamente generalizadas. Característico es que después del evento el paciente presenta cefalea. Entonces, en este caso, el diagnóstico diferencial va a ser la migraña. Pues no es el único, ya vamos a ver a cuál otro se nos parece, pero también podríamos o tendríamos la obligación de hacer diagnóstico diferencial con las migrañas, especialmente la migraña de aura. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igual que en las anteriores, las tomografías, la resonancia magnética, los análisis genéticos van a ser importantes. Y en cuanto al trazado electroencefalográfico, este va a presentar paroxismos de punta onda occipitales, que va a tener una propagación a otras áreas y se presenta característicamente al cierre palpebral o durante el sueño. Y también puede aparecer con menor grado en espigas en los centros temporales y frontales, y también en los parietales. Igual que en los anteriores, podríamos encontrar un electroencefalograma normal. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces este va a estar muy relacionado con el síndrome de tipo Gauss-Taut. Entonces, las diferencias son que en este síndrome de Panayotopoulos las crisis van a estar de 5 a 30 minutos, mientras que el de Gauss-Taut presenta crisis de 1 a 3 minutos. En el Panayotopoulos, como habíamos mencionado, se presenta en el sueño, o sea, en las horas nocturnas, mientras que en el de Gauss-Taut se presenta en las horas diurnas. El síndrome del Panayotopoulos tiene muy buen pronóstico y en ambos se va a presentar desviación ocular. El síndrome de Gauss-Taut tiene un pronóstico más reservado. En cuanto al tratamiento, estos pacientes realmente no siempre van a necesitar medicación, casi que ninguno de ellos termina necesitando medicación de por vida. Sin embargo, se podría utilizar la carbamazepina a dosis bajas o el diazepam rectal cuando el paciente se encuentra en un estatus epiléptico. Es importante más la educación al paciente y a sus familiares respecto a cómo manejar las convulsiones. El pronóstico es muy bueno, la mayoría de un tercio de los pacientes van a presentar crisis entre el primer año y segundo año cuando aparece el síndrome y no vuelven a presentar crisis. Menos del 10% llegan a tener 10 crisis durante toda su vida y el 5% va a evolucionar a la epilepsia benigna rolándica. Realmente tiene muy buen pronóstico, no tiene alteraciones en el desarrollo ni deterioro neurocognitivo. Bueno, ahora sí, voy a leer el caso clínico y les voy a pedir pues que participen y me mencionen cuáles creen que podría ser la respuesta correcta a este. Entonces, el caso dice, acude a consulta a un paciente de 3 meses de edad en compañía de su madre y la madre refiere que está consultando porque el paciente está en un estudio de crisis epilépticas. De acuerdo a la edad del paciente, ¿qué síndrome no sospecharía como diagnóstico diferencial? Voto por la B. ¿Alguien más y por qué? Yo también, pues también votaría por la B porque como habías dicho en las anteriores, por ejemplo, el A, la C y la D, como pertenecían a las encefalopatías, las que son determinadas genéticamente, tienen el inicio pues que es muy temprano, en cambio la B, perdón, no pertenecía a esas y pues el inicio era más tardío, entonces siento que es como la menos probable. Sí, ¿alguien más?
Sí, también voto por la B por lo que dice el compañero y más por lo que esta B, creo que dice en la clínica que el inicio es por allá cuando están más grandecitos, cuando tienen como entre 6 y 7 u 8 años, este Panayotopoulos. Y la A, la C y la D, también como decía el compañero, pertenecen a esas encefalopatías epilépticas de características genéticas, algo así. Exacto. Entonces, sí, pues la respuesta es la B. Además, como les mencionaba al principio, tanto el síndrome de Otaria, el síndrome de West y el síndrome de Dravet tienen unas características muy similares y eso hace pues, que no sea fácil identificar que no corresponde o que no es similar al síndrome de Panayotopoulos. Bueno, sin embargo, yo les hice un cuadrito por acá, por si de pronto no respondían, donde les resumía toda la clínica de cada una, de cuándo se presentaban, de cuándo no se presentaban y de cómo son los patrones electroencefalográficos. Y como podemos ver, quien presenta ay, perdón, ¿qué me pasó? Es Panayotopoulos, que se presenta a una edad, digamos, ya más tardía. Como les decía, la edad puede variar entre 1 y 12 años, pues tiene una desviación estándar amplia, pero digamos que no es lo más común. Lo más común es que se presente aproximadamente entre los 6 y 8 años de edad.